retrae la mandíbula. Ahora vamos a pasar al músculo macetero. Este va a ser corto, grueso, rectangular y alargado de superior a inferior. Va a ser el músculo más fuerte para lo que es la masticación. Va a tener 3 fascículos, un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo. El fascículo superficial va a originarse de los 3/4 anteriores de lo que es el arco cigomático y se va a insertar en el ángulo y la cara lateral de la rama mandibular. El fascículo medio se va a originar en todo el borde inferior del arco cigomático y va a estar cubierto parcialmente por lo que es el fascículo superficial, algo así. Y se va a insertar en la cara lateral de la rama mandibular por encima de la inserción del fascículo superficial. Y por último tenemos el fascículo profundo, como su nombre le dice que es más profundo, que se va a insertar de la cara medial del arco cigomático hacia la cara lateral de la apófisis coronoides de la mandíbula. Va a estar inervado por el nervio masentérico, rama del nervio mandibular. Y su irrigación va a ser la arteria mesentérica, la arteria facial y la arteria facial transversa, y va a elevar y va a ayudar a la protección de la mandíbula. Ahora vamos a pasar al músculo pterigoideo lateral. Este músculo va a tener de origen 2 cabezas. Una cabeza superior esfenoidal, que como lo dice, va a conectar al cuerpo del esfenoides con la apófisis pterigoidea con lo que es la mandíbula, ¿sí? Y la cabeza inferior pterigoidea, que propiamente va a ser la apófisis pterigoidea. Entonces, la primera cabeza va a estar la apófisis. A ver, para que sea más fácil, la apófisis pterigoides, pónganse que son sus 2 alas. Esa es la lateral y esa es la medial. ¿Ok? Entonces, de la ala lateral va a insertarse la cabeza del ala lateral del esfenoides y la cresta intertemporal y la parte superior de la lámina de la pterigoides hacia lo que es la porción inferior. Les vamos a poner la misma inserción. Pues. Ya. Y la cabeza inferior pterigoidea se va a originar de la porción inferior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad del maxilar. Estas dos se van a insertar a lo que es el borde anterior del disco articular. El disco articular va a estar formado principalmente por estos 2 músculos que posteriormente lo van a explicar el otro grupo. Y a la fosita piramidal del medio de la mandíbula. Entonces, este músculo que va a hacer va a tener la acción de producción de la mandíbula, se va a parar atrás, y va a producir los movimientos de obturación lateral. Es el músculo que nos va a ayudar a hacer este movimiento hacia laterales y siempre fija el otro para que el otro se mueva. Va a estar irrigado por la arteria maxilar y el nervio mandibular. Ya, y el pterigoideo medial, este va de origen la lámina lateral de la apófisis pterigoides y la cara anterior de la lámina medial, o sea, la lámina lateral y la cara anterior de la lámina medial. Y también el fondo de la fosa pterigoidea y la apófisis piramidal del palatino. Se va a insertar en lo que es la cara medial del ángulo y la rama mandibular. Va a estar irrigado por la arteria maxilar y la arteria facial, va a estar inervado por el nervio mandibular y su acción va a ser producción y elevar la mandíbula para producir los movimientos de lateralidad. Ahora algo rápido, sabemos que estos 4 músculos, los más fuertes van a ser el pterigoideo medial, el temporal y el macetero, es para hacer, digamos, cuando hay comida dura para masticar, nos van a ayudar con la fuerza, ya que el pterigoideo lateral va a ayudar con los movimientos laterales. Y bueno, cuando abrimos la boca, normalmente el cóndilo se va a desplazar hacia adelante y hacia abajo. Y como dije, los movimientos de lateralidad es por el pterigoideo lateral y los movimientos de propulsión va a ser cuando los dos músculos pterigoideos laterales se contraen, los dos cóndilos se van a deslizar hacia arriba y adelante. Ahí vamos a tener unas fascias anexas, por ejemplo, que es la fascia pterigoides. Esta fascia va a tener 4 bordes. Va a tener un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Entonces, esas se van a pegar a varios huesos del cráneo, como es el hueso temporal, el esfenoides y el agujero oval. Su borde inferior va a estar en la língula mandibular. Su borde anterior va a estar en la apófisis pterigoides, se va a unir a ella. Y más abajo se van a conectar
tejidos que van hacia la lengua y la faringe, y por último el borde posterior. Este borde en este caso va a ser libre, y acá vamos a encontrar lo que es entre el borde y el cuello de la mandíbula, al ojal retrocondilio, y por ese espacio van a pasar estructuras como vamos maxilares y nervios auriculotemporales. Ya, ahora vamos a hablar de la fascia pterigoidea, que va a tener una parte posterior y una parte anterior. Esta parte se va a dividir, gracias a quien, al ligamento pterigoespinoso, la va a dividir en dos porciones. Este ligamento va a ir de la espina de los esfenoides a la apófisis pterigoespinosa. Entonces la porción inferior de este ligamento va a ser más delgada y la porción superior va a tener un aspecto de fascia siliforme. Y por esos agujeritos van a pasar lo que es los vasos y nervios de los músculos del elevador del velo del paladar, el pterigoideo medial y el tensor del tímpano. Y ahora la parte posterior, esta va a ser más gruesa, más fuerte y más resistente. Acá vamos a encontrar lo que es el ligamento esfenomandibular. Se van a distinguir en ello dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior va a consistir del ligamento esfenomandibular propiamente dicho, y el fascículo posterior va a tener el ligamento timpanomandibular. Le doy el paso a Alessandra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular, también conocida como ATM. Sabemos que esta articulación va a ser bicondilia, ya que va a tener dos tipos de movimientos, uno artrodia y otro que va a ser bisagra. Ahora, ¿en qué nos va a ayudar esta articulación? Más que nada nos va a ayudar a abrir y cerrar la boca, también a masticar, a hablar y bostezar. ¿Y qué huesos va a unir esta articulación? Va a unir lo que va a ser el hueso temporal con la mandíbula. Entonces, ¿qué superficies articulares vamos a encontrar en esta articulación? Vamos a encontrar tres dependiendo de cada hueso. En lo que viene a ser el temporal vamos a encontrar dos estructuras, una que va a ser el tubérculo articular y también vamos a tener la fosa mandibular. Bueno, empezando con el tubérculo articular, vamos a tener que este también es conocido como la raíz transversa de la apófisis cigomática del hueso temporal. Este va a ser una eminencia casi transversal, como podemos observar acá, y va a ser un poco oblicua medial y posteriormente. También esta va a ser convexa de anterior a posterior. Ahora, su continuación. Anteriormente vamos a tener una superficie plana subtemporal y posteriormente vamos a tener que se continúa con la fosa mandibular. Luego vamos a tener la segunda superficie articular del hueso temporal, que es la fosa mandibular. Esta va a estar ubicada posteriormente a lo que va a ser el tubérculo articular que mencioné anteriormente y va a estar anterior a lo que va a ser el conducto auditivo externo, como se puede apreciar acá. Ya esta estructura va a ser ancha, profunda y oblonga y va a estar dividida por una fisura petrotimpánica, que esta la va a dividir en una porción anterior, que va a ser la porción articular, y una porción posterior, que va a ser la porción no articular. Luego vamos a tener la superficie articular en lo que va a ser el hueso mandibular. Aquí vamos a encontrar a las apófisis condilares. Estas van a ser dos eminencias oblongas alargadas de lateral a medial y van a ser también alargadas ligeramente de anterior a posterior. Aquí vamos a encontrar que en su cara superior va a tener la cabeza de la mandíbula o el cóndilo, pero también el Bruguier lo llama como lomo de burro. Aquí vamos a ver que hay una cresta roma, la cual va a dividir este lomo de burro en dos partes, en dos vertientes. Un vertiente anterior que va a ser cóncavo y un vertiente posterior que va a ser aplanado y casi vertical. Ahora, el vertiente posterior, como podemos observar en la imagen, va a tener como continuación el borde posterior de la rama de la mandíbula. Y en sí, la superficie articular funcional en esta articulación va a comprender lo que es el vertiente anterior, la arista y la parte inmediata de la vertiente posterior. Esta superficie articular va a estar revestida por una capa de fibrocartilágeno. Luego vamos a tener al disco articular que podemos observar acá. Esta va a ser una estructura fibrocartilaginosa que se va a adaptar a las superficies óseas. Como ya sabemos, superiormente va a estar el hueso temporal e inferiormente va a estar el hueso mandibular. Ahora, la forma de este disco articular va a ser ovalado, alargado transversalmente y va a ser más grueso en su extremo medial y también va a tener una forma bicóncava. Ahora, en la cara superior, como ya he hablado, va a estar adaptada a lo
ser el tubérculo articular del hueso temporal, y en su cara inferior va a estar adaptado a lo que va a ser al condilo mandibular que ya mencioné anteriormente. Ahora, en sus bordes periféricos vamos a tener que el borde periférico posterior va a ser mucho más ancho, que va a venir de 3 a 4 milímetros que el borde anterior, ya que este va a medir 2 milímetros. Y esto va a tener una relación con la cápsula articular, que también voy a mencionar posteriormente. Ahora vamos a hablar de los medios de unión, o sea, cómo a esta articulación se une a los otros dos huesos. Aquí vamos a hablar sobre la cápsula articular, que va a ser una vaina fibrosa, delgada y muy laxa, que va a envolver a la articulación, como se puede observar acá. Esta va a tener inserciones superiores e inferiores, y superiormente vamos a poder ver que esta está insertada en el borde anterior del tubérculo articular, en el labio anterior de la fisura petrotimpánica, en la espina del esfenoides y en el tubérculo cigomático. E inferiormente este va a estar insertada lo que va a ser al cuello de la apófisis condilia. Ahora, en lo que hablaba de la relación con el disco, su cara medial va a estar en relación con el disco, y así esta va a dividir la cavidad articular en dos porciones: una temporodiscal, que va a ser superior, y otra que va a ser discomandibular, que va a ser inferior. Ahora, la composición de la cápsula articular. Este va a tener dos tipos de fibras. Va a tener unas fibras largas superficiales y fibras cortas. Las fibras largas, como lo menciona Rubier, van a ir de un hueso a otro hueso, que sería en este caso del temporal al mandibular, mientras que las fibras cortas van a ir de un hueso a lo que va a ser al disco articular, ya sea, por ejemplo, del temporal al disco o del mandibular al disco. La fibra más importante en las fibras cortas va a ser el freno discal posterior, ya que ese va a ser un haz fibroelástico que va de la fisura petrotimpánica al borde posterior del disco. Este va a detener el movimiento de traslación. Y, o sea, cuando nosotros movemos la mandíbula hacia adelante, lo que va a hacer el disco es no dejar que la mandíbula se mueva demasiado, y va a ayudar a que la mandíbula también se devuelva a su sitio original. Entonces, como podemos observar acá, aquí podemos ver al disco, también tenemos a la cavidad temporodiscal, superiormente a la cavidad discomandibular, y acá podemos ver pequeñas fibras que van a ser las fibras frenodiscal posteriores. Luego vamos a tener a los ligamentos intrínsecos, que estos van a ser antagonistas a las haces del músculo pterigoideo lateral, y estas lo que van a hacer es de que cuando las haces de ese músculo van a tirar hacia adelante, estos ligamentos los van a devolver, o sea, los van a frenar. Y bueno, en estos ligamentos intrínsecos vamos a empezar con el ligamento lateral, que observamos en la parte de acá. Este va a ser un ligamento grueso, triangular, y va a reforzar la parte lateral de la cápsula. Tenemos a su origen como el tubérculo cigomático anterior y el borde lateral de la fosa mandibular, y tenemos a su inserción la parte lateral y posterior del cuello de la mandíbula. Ahora, la función que ya mencioné va a ser limitar los movimientos de descensión y de retropulsión. Luego vamos a tener al segundo ligamento intrínseco, que va a ser el ligamento medial. Este va a ser delgado y va a reforzar la parte medial de la cápsula, y vamos a tener que este ligamento va a originarse en el extremo medial, se puede ver ahí, de la fisura petrotimpánica y en la espina del esfenoides, y se va a insertar en la cara medial del cuello de la mandíbula. Luego vamos a tener a los ligamentos accesorios, que estos no van a tener funciones mecánicas, o sea, no van a tener las funciones de los otros ligamentos, y también esas van a ser cintillas fibrosas. Primero vamos a hablar del ligamento esfenomandibular, que ese va a ser un engrosamiento de la fascia interpterigoidea, que mi compañera ya mencionó, y se puede observar acá. Luego vamos a tener el ligamento estilomandibular en la parte de atrás, que este va a ser una cinta fibrosa, y tenemos en su inserción superior el borde lateral de la apófisis estiloide, y su inserción va a ser el ángulo de la mandíbula. Y vamos a tener
tener el último ligamento accesorio, que va a ser el rafe pterigomandibular, como podemos observar acá. Este va a ser una intersección tendinosa entre el músculo bucinador y el constrictor superior de la laringe. Tenemos como inserción superior lo que va a ser el vértice y el borde inferior del gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides, y su inserción inferior como el lado medial del borde alveolar de la mandíbula, posteriormente al último alveolo, al último alveolar. Luego tenemos la membrana sinovial, que se ofrece acá. Vamos a obtener que, ya que el disco va a estar adherido a la cápsula, se van a formar dos estructuras que ya mencioné, o dos espacios, el disco mandibular inferiormente y el temporodiscal superiormente. Entonces, lo que va a hacer la membrana sinovial es que estas cavidades van a estar recubiertas por ella. Y bueno, lo que se encarga la membrana sinovial es producir el líquido sinovial para lubricar y también nutrir la articulación. Y bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción y de cómo funciona esta articulación. Vamos a tener que esta articulación va a tener tres músculos principales que son el resultado de todos sus movimientos. En primer lugar tenemos el movimiento de descenso, o sea, cuando abrimos la boca, y también de elevación cuando cerramos la boca. Esta va a ser una combinación de dos movimientos, que sería el movimiento de traslación, o sea, en el piso temporodiscal, es cuando el cóndilo mandibular se va a desplazar de posterior a anteriormente, y así va a arrastrar el disco que podemos observar de color morado. Y luego va a ser el movimiento de rotación, que es cuando al mismo tiempo que este cóndilo se está trasladando, el cóndilo también va a girar sobre su propio eje, lo cual va a permitir que nosotros podamos abrir la boca, ¿verdad? Luego vamos a tener los movimientos de propulsión y de retropulsión. Tenemos como propulsión a ese movimiento de deslizamiento anterior de la mandíbula, como se aprecia ahí, y de retropulsión, que es cuando la mandíbula tiene un desplazamiento posterior. Estos movimientos se producen exclusivamente por el piso temporodiscal mediante el deslizamiento del complejo disco-condilo sobre el tubérculo articular. Luego vamos a tener el movimiento de lateralidad, o también conocido como diducción, que estos son los movimientos que van a desplazar el mentón de un lado a otro lado, ya sea derecha o izquierda. Bueno, cuando hablamos de su mecanismo, como por ejemplo cuando queremos mover la mandíbula al lado derecho, vamos a ver que en el lado derecho el cóndilo derecho va a pivotar o va a rotar sobre sí mismo, y en el lado izquierdo el cóndilo izquierdo se va a desplazar hacia adelante, o sea, va a hacer traslación y se va a colocar bajo el tubérculo articular. Y bueno, ese es el otro. Primero con las personas que no han expuesto. ¿Ya? A ver, la primera pregunta. ¿Qué estructuras discurren a través del espacio interpterigoideo? ¿Qué estructuras discurren a través del espacio interpterigoideo? ¿Quiénes delimitan ese espacio? ¿O alguno de ustedes tiene expuesto? No, todavía no. Pero vamos a explicarlo entonces. Espacio interpterigoideo. Otra cosa que quería que un poquito lo explorar un poquito más. Vamos a empezar así de forma, sin mirar las imágenes. ¿Qué músculos se insertan en el cuello condilar? A ver. En el cuello del cóndilo. Ya, primero está el pterigoideo lateral. Ya. También, si no me equivoco, también está el fascículo del músculo mastéreco.
también en cuanto a ligamentos, por ejemplo, vamos a encontrar el ligamento lateral en la articulación temporomandibular en la cara posterior del cuello condilar. Veamos en eso. Eso de ahí, ¿por qué creen que es importante conocer qué estructura se inserta en la cabeza del cuello? A ver, ¿lo están puestos también? Como clínica, por las dislocaciones, porque pueden causar daños en las estructuras que pasan por el se dislocan. Puede ser. ¿Algo más? ¿Algo más? Porque, por ejemplo, cuando hablamos del músculo pterigoideo lateral, vemos que este se encarga del movimiento que podría llevar, ¿no?, la mandíbula hacia adelante en la propulsión. Y si solo ese músculo estaría ahí, lógicamente lo que pasaría es que ese músculo no se frenaría. Entonces se producirían movimientos extremos de propulsión. Y para eso existe el ligamento, por ejemplo, lateral de la articulación temporomandibular, que lo que hace es frenar, ¿no?, estos movimientos. Ya, más o menos va por ahí. Ya lo vamos a explicar igual para que todos lo comprendan. ¿Ya? Y lo otro que quería preguntarles, a ver, ¿cómo podría explicar la inervación de los músculos masticadores y relacionando con su origen embriológico? ¿Cómo podrían hacerlo? En simples palabras, ustedes han pasado por ello, ¿no? Bueno, todos están inervados por el trigemino, ¿no?, el isoparpaneal. Ya. Y ¿Cómo lo relacionan con la embriología? Aquí hay los cuentos. Ya, no tanto por ahí. Ya, más o menos. Mencionaron también justo en la articulación temporomandibular, que está muy bien. O sea, vuestra lámina ha estado muy buena, tenía bastante información y eso se les reconoce y se les felicita, no lo han hecho bien, se han esforzado, se nota. Ya, pero hay una parte que también mencionaron que era justo la presencia de la fisura petrotimpánica, ¿no? ¿Cuál es la importancia, aparte de que delimita la porción axilar y la no axilar? Esta fisura petrotimpánica, justamente en la que su pared anterior se encuentra en contacto con lo que está pasando mandibular. Clínicamente se descubre algún tipo de dislocación de lo que está pasando mandibular. Lo que es esta fisura petrotimpánica, en lo que es la parte anterior del conducto auditivo externo, pues justamente llegaría a ser lesionado el órgano vestibulodental. Ya pasó, pero otro. Anatómicamente hay una estructura que se relaciona con esa fosa o ese espacio, ¿no? La fisura petrotimpánica. ¿Qué han dicho? También se inserta en la fisura petrotimpánica, fisura de grasa, lo que es el nervio inferior del tímpano. Ah, muy bien, eso. ¿Y quién me acompaña al nervio cuerda del tímpano? ¿Quién me acompaña? Eso es importante que sepa. Vamos a ampliar, vamos a ir ya. A ver, chicos, atentos todos, ya vamos un poquito a hacer de retroalimentación. Como les decía, los compañeros sí han hecho, se nota el trabajo que realizaron en sus láminas, así que se reconoce eso. Y como saben ustedes, también se evalúa, ¿verdad? Según la rúbrica que se les ha compartido, hay un apartado de material visual y recursos, ¿verdad? Entonces, obviamente tienen la máxima. Pero, de todas maneras, siempre es importante asociar la información, ¿no? La información es importante. En este caso, aprovechan esta lámina. ¿Cuáles serían las capas que están superficiales a este músculo? La fascia del temporal. Ya, tiene su propia fascia, ¿verdad? Muy bien, ya. Ya que se inserta en dónde? En la línea temporal superior. Correcto. ¿Qué más está por encima de esto? ¿Qué estructura más? ¿Cuáles son las capas que le siguen? Y eso también un poquito quería hablar con ustedes, pero no sé, el sábado, ¿no? Cuando vine a las corácticas desde la 1, bueno, creo que un grupo no pude asistir, de 5 a 7 creo. En los demás grupos estaba. Y cuando hacían preguntas de cuero cabelludo, me sorprendía que algunos no respondían, porque cuero cabelludo es bastante accesible, ¿no? No sé si lo habrán leído. No lo había puesto en la agenda, la verdad, pero más luego vamos a hacer un pequeño resumen para que lo tengan claro, ¿ya? Porque cuero cabelludo, definitivamente, chicos, tienen que tener en cuenta que van a ver ustedes casos, van a tener pacientes con heridas de cuero cabelludo.
Y si no saben su histología, si no saben sus capas, si no saben cómo abordar el cuero cabelludo, de hecho van a ser quizás las famosas heterogéneas, ¿no? Errores. Entonces la idea es que no suceda eso, ¿no? La idea es que ustedes conozcan bien cómo es el cuero cabelludo y cuando se enfrenten a una herida o un paciente que necesite una intervención a ese nivel, ustedes lo hagan perfecto, ¿no? Es la idea. Entonces tienen que salir con conscientes desde ahora de anatomía, ¿no? Para que lo hagan cirugía, lo apliquen sin problemas. Ahora imagínense que hay una herida acá, en la región lateral. Y eso sucede, ¿no? En el Hospital Lorena, algunas si van ustedes, todos los sábados en las mañanas, no sé, de la plaza, como está cerca al centro, siempre viene una herida de cuero cabelludo de cara, siempre hay una herida, ya sea por arma punzocortante, por botellas que se ha caído a la bebida, que hace una muela le ha rascado, siempre hay, siempre, que le ha engañado y le ha roto una botella en la cabeza, ya, fácil, te enteras de todo, ¿no? Pero siempre hay, o sea, no es que falte, hay casos, y a veces tristes también, ¿no? Porque a veces son por asaltos, violencia, etc. Pero van a enfrentar, pues la idea es que ustedes sepan qué capas más están encima de esto. Pero, ¿cuál se de afuera hacia adentro? Ya, verdad. Ya, A nivel de esta cosa, ya, vamos a ver. Ya, no sé, yo pienso que es lo primero es la piel, o sea, de afuera hacia adentro. Segundo es la conjuntivo, el tejido conjuntivo denso, luego la capa perineurótica o de capa perineurótica, luego el tejido conjuntivo lácteo y el pericráneo. Ah, Hay un tejido. a ver, ¿alguien le puede decir qué es lo que está mal de lo que ha dicho esa compañera? La galea poneurótica. La galea poneurótica no está en este plano. Eso, por ejemplo, ese día me quedé con ganas de preguntar, pero no lo hice porque dije, también no les enseñan teoría, así que yo soy avanzado. Entonces ya no quise ya más comentar. Pero ya vamos a hacer luego una revisión ya. Si tengo unas diapositivas, voy a revisar después. Ya vamos a ver. Primero, quiero que entiendan esto, chicos. En la región lateral de acá, del cuero cabelludo, mejor dicho, de todo el tejido blando del cuero cabelludo, no vamos a encontrar propiamente. A ver si puede. Sí, no se va a encontrar propiamente a lo que es el cuero cabelludo en todo su, como lo que le hemos estudiado, el famoso escalf. No está en esta región. ¿Por qué? Porque tiene su propia histología, sus propias capas y se agrega este músculo, el músculo temporal, y eso lo hace diferente, ¿ya? Entonces, este músculo, como estamos estudiando ahora, es un músculo que se inserta ¿dónde? Lean bien esto, línea temporal inferior. Cuidado que digan la superior, ¿no? La superior no está insertándose el músculo. ¿Quién se inserta aquí? Claro, existe una tela, una membrana que lo recubre y se inserta arriba. Eso se llama la fascia temporal, ¿no? La fascia temporal. ¿Está claro? ¿No? Ya es importante que delimiten de la fosa temporal. Y este músculo, ¿cuál es su inervación? Los nervios temporales profundos. Superiores. El nervio temporal profundo. Ya. Ya. Este músculo de acá, su inervación es importante que lo conozcan. ¿Está claro? Sí, está claro. Ya, su inervación, miren, los nervios temporales profundos anterior y posterior. Y esos nervios, chicos, ¿a qué estructura nerviosa le pertenecen? Es importante primero que sepan que los nervios profundos son los que inervan preferentemente a los músculos. En cambio, los superficiales suelen inervar ¿qué cosa? ¿Músculos o piel? Piel, eso es importante. Por eso cuando estudiaron el cuero cabelludo, ¿qué les dijeron? Inervación de la región lateral. ¿Quién lo inervaba? ¿Qué nervio? Auriculotemporal, correcto, que acompañaba justamente al paquete vascular nervioso temporal superficial. ¿Se recuerdan? Eso está por acá. Pero en la región profunda de este músculo van a estar los nervios motores. Eso es importante que lo tengan en claro. Los nervios temporales profundos, que son dos, uno para adelante y uno para atrás, esos son los que dan función motora. Y obviamente esos nervios, ¿a qué nervio principal le pertenecen? Trigémino. Pero el trigémino, ahora ustedes que están en anatomía 2, tienen 3 divisiones. ¿Cuáles son? Ya, muy bien. Oftálmico, maxilar y mandibular. Esas son las 3 divisiones del nervio trigémino, ¿cierto? Esas 3 divisiones son importantes que recuerden. Por eso se llama trigémino, ¿no? 3 vientres, 3 divisiones. Oftálmico,
maxilar con el hueso maxilar y mandibular con el hueso de la mandíbula. Fácil, esos tres. ¿Cuál creen de esos tres que da a estos nervios que van a inervar a este músculo? Eso tiene que saber. El maxilar y el oftálmico, miren, estos conceptos tenganlo claro. Del nervio trigémino, el maxilar y el oftálmico solamente son sensitivos. El mandibular es doble, sensitivo y motor. Ténganlo en claro. ¿Y por cómo nos recordamos de eso? Porque el nervio mandibular, ¿a qué hueso se está metiéndose? A la mandíbula, sus terminales, ¿verdad? Se dirige ahí. ¿Y la mandíbula qué era? El único hueso móvil de la cabeza. Si ese hueso es el único móvil de la cabeza y tienes un nervio mandibular, ese mismo nervio le va a dar la capacidad de moverse, gracias a que va a inervar a quiénes, a los músculos masticadores. ¿Está claro? Entonces, esa es la primera diferencia con los músculos que vimos en la clase pasada, los músculos de la mímica facial. Todos los músculos de la mímica facial, ¿dónde tienen bueno, de qué nervio dependía su función? El nervio facial, todos, ¿no? Entonces es una regla que tienen ellos en común. Todos los músculos de la mímica facial inervados por el nervio facial, correcto. Y todos los músculos masticadores, ¿por quién está inervado? Por el trigémino. Ahí venía lo que les preguntaba ella, ¿no? ¿Y cómo lo podrían asociar con la embriología? Porque el nervio trigémino y sus músculos accesorios pertenecen al primer arco faríngeo. Sí. En cambio, el nervio facial, con todos sus músculos de la mímica facial, ¿a qué arco faríngeo pertenece? Al segundo. ¿Se recuerdan? Ya se me olvidó. Primer y segundo arco faríngeo. Chicos, tienen que leer así, integrar la información que ya tienen, porque la idea no es que lo olviden. Ya pasé, ya me olvido todo. Borro, reseteo y nuevamente. No es eso. ¿Está claro? Sí lo tienen claro, ¿verdad? Entonces, estos músculos, si te preguntas, ¿qué tienen? ¿Cuál sería su origen biológico en común? Primer arco. El primer arco, claro, determina los masticadores, como el trigémino. Y el segundo, al facial con los de la mímica facial. Sí. Hasta ahí está claro, ¿verdad? A ver, el músculo masticador, eso acá es importante, porque en realidad depende de la literatura. Hay libros que dicen que solo tienen dos fascículos, uno profundo y uno superficial. Pero hay literaturas como esta que te dicen que existen tres, ¿no? Ya, muy bien, entonces, pero está bien, depende de la literatura en este caso. Entonces, cuando ustedes también les pregunten en el anfiteatro, tendrán que responder, ¿no? Existe una literatura que dice doble fascículo y existe literatura que dice de triple, ¿no? Y los que leen en la triple literatura dicen que los que son visibles de la parte externa solamente son ¿quiénes? El fascículo superficial y el fascículo medio. Y el profundo no es visible porque tienes que cortarlo y por dentro verlo. ¿Entienden? Pues eso depende de la literatura, por eso es que tienen que tenerlo claro. Alguna vez preguntaron en el anfi, un alfiler acá, justo acá le pusieron cada uno. Y todos pusieron más hetero, fascículo superficial. Ustedes se imaginan, no sé, fácil de revisar porque todos cayeron. La idea es que ustedes se fijen en la dirección de los fascículos. ¿Por qué? Porque estos fascículos, su dirección es cruzada. Este fascículo superficial, miren, se va en forma diagonal hacia atrás, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. En cambio, el resto suele tener una dirección contraria, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. Entonces, eso le da la capacidad de ser fuerte, o sea, le da una capacidad de prensa a ese músculo, ¿ya? Entonces, por eso es que es el músculo más potente que tenemos en la masticación, ¿no? Por esa capacidad cruzada que tiene sus fascículos. Entonces, ahí es una atracción bien intensa, ¿ya? Entonces, es importante que sepan. Y obviamente, este músculo massetero, junto con los demás masticadores, son los que favorecen las famosas luxaciones temporo-mandibular. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque cuando este huesito se luxa, digamos, como lo vuestra compañera ha explicado, se luxa, sale de su lugar, ¿qué pasa? Estos músculos se tensan en exceso. Y al tensarse, ¿qué sucede? Dolor. Y no te permite regresar al hueso. Se queda quieto y paralizado. ¿Entienden? Por eso queda así con la boca abierta los pacientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dentro del manejo de esos pacientes, por ejemplo, ¿qué harías? Les colocan antes de hacer la maniobra, porque ¿qué vas a poder vencer con tus dedos a este músculo? Es poderoso este músculo, no lo vences fácil. ¿Qué utilizan ustedes, creen, para reducir primero? Porque a veces si no haces bien eso también, tú intentas meter tus dedos acá abajo, a su boca, digamos, para intentar reducir
la mandíbula, y cuando regresa, digamos, hace el clic que regresa, la mandíbula se cierra de golpe. ¿Por quién? Por el macetero. Saca sus manos sin miedo. De verdad, o sea, puede pasar porque te pueden morder. O sea, este músculo es potente, o sea, no lo subestimen. Entonces, ¿qué tienes que usar antes de hacer la maniobra, por ejemplo? Un relajante muscular. ¿Se dan cuenta? O sea, si sabes qué estructuras están aledañas a la articulación, qué es su procedimiento, sabes también que tengo que relajar primero sus músculos para que no hagan ese reflejo, ¿no? De morder, ¿entienden? Entonces, eso se hace, ¿eh? Se hace. Entonces, al paciente antes de poder hacer la reducción se le prepara. Le juego con un inyectable intramuscular, endovenoso para relajar eso. Ya cuando esté relajadito, recién y suavecito, sin problema. Eso es importante que sepan, ¿no? Es importante que sepan. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todos? Ya, eso es uno. Ya, obviamente ese músculo, ya saben, ¿no? Nace el arco cigomático, se va ¿a dónde? Al ángulo de la mandíbula. ¿Cómo se llama ese punto cranométrico? Gonio, pero en su cara externa. Pero ahora si vemos la cara interna de la mandíbula, ¿qué músculo va a llegar ahí? En el mismo gonio, pero en su cara interna, miren, ¿qué músculo está llegando? Pterigoideo medial. Eso es importante que recuerden. Alguna vez en el anfiteatro cortaron, bueno, hay muestras que están cortadas la rama de la mandíbula y solo se ve este músculo. Pusieron alfiler y dijeron macetero. Bueno, ¿por qué? Porque decían que solo que se iba al gonio. Tiene sentido, pero en la cara externa tendría que ser macetero. En la cara interna, ¿quién está? Pterigoideo medial. Eso es importante que entiendan. ¿Está claro? Ya. Obviamente este músculo pterigoideo. ¿Qué fue? Este, ¿no? Ya, este. Obviamente es importante que recuerden también que su dirección es oblicua. Es oblicua, ¿no? Y eso le permite hacer esa biomecánica que a veces compañeros han explicado. ¿Está claro? ¿Y dónde nace? Vean esta imagen. En la fosa pterigoidea. ¿Se recuerdan? La apófisis pterigoides del hueso esfenoide, su patita, que tenía dos láminas, ¿verdad? Una medial y otra lateral. Y entre las dos láminas se formaba una fosa, una excavación, ¿cierto? Esa fosita es la que da origen a este músculo. Entonces, ustedes ya saben, si ustedes recuerdan esa imagen nada más, si les preguntas qué estructura es, músculo pterigoideo medial. Su origen e inserción, fosa pterigoidea, cara interna del ángulo de la mandíbula. Fácil, ¿se recuerdan? Ahora, si te preguntan inervación, claro, el nervio trigémino, su ramo mandibular, su medio mandibular. ¿Está claro? Pero obviamente cuando hablemos de nervios, vamos a saber específicamente qué ramo lo va a inervar. Tiene un ramo propio este de acá. Vamos a estudiarlo después poco a poco. Pero hasta ahí se entiende, ¿verdad? Se entiende más o menos. Y obviamente pertenece al grupo de los músculos mastin adultos. Ya está muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Cuántos fascículos tiene ese de acá? 2. ¿Qué dicen ustedes? Hay literatura que puede decir que puede tener 2 cabezas. Pero la mayoría dice que solo es una, ¿no? O sea, varía. Claro, muy bien. Eso pueden estudiar ustedes. Pero si se dan cuenta, este músculo, su principal detalle a recordar es su origen y su inserción. ¿Ya está claro? Eso no pierdan. Hasta ahí vamos bien. Ahora miren, chicos, si estamos viendo este músculo que está insertándose en el gonio, vean este otro. ¿Dónde está este? Hacia el cuello del gonio. No es lo que les preguntaba. Este músculo, miren, si se dan cuenta, es casi horizontal. Casi horizontal. Y se dirige siempre al cuello del gonio, cerca de la articulación, ¿verdad? Entonces, este músculo también, al igual que el macetero, cuando se luxa esta articulación, ¿qué puede hacer? Igual, se contrae y no le deja reducir. ¿Se dan cuenta? Entonces, intentar batallar contra este músculo también es difícil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? El relajante muscular para eso te sirve, ¿no? Se relaja este y recién retrocede. Por eso dice que puede volver fácil, ¿no? Siempre y cuando manejen bien a vuestro paciente. Es importante. Esto de acá sí es crucial que lo recuerden, porque este músculo sí tiene 2 cabezas, ¿ven? Tiene 2 cuerpos, ¿verdad? Dos grupos musculares. Esto de acá es crucial porque esta vista es lo que se ve en los cadáveres del teatro. Y les van a preguntar qué estructuras relacionadas anatómicamente están en todo ese espacio. A ver, hay uno acá. Se puede dibujar.
esto importante que lo escuchen, realmente entender, porque, miren, este es el músculo con sus dos cabezas, ¿verdad? ¿Qué músculo es ese? Pterigoideo. Ya, mira. Vamos a cambiar de color. Este que voy a pintar de rojito, ¿qué músculo es? Pterigoideo medial. Ya está. Si tengo en este espacio, ¿cómo se llama esta fosa? La siguiente. Fosa infratemporal. Ya, muy bien, la fosa infratemporal. Correcto, esta es la fosa infratemporal. En esta fosa, chicos, lo que ahorita me interesa que sepan con los músculos masticadores son los espacios que se delimitan. Este es uno. Entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. ¿Cómo se llamará ese espacio? Interpterigoideo. Ese es el que les digo. Y hay otro que se delimita acá, entre los dos fascículos del pterigoideo lateral. Y esos espacios tienen su contenido vasculo nervioso, es importante. Y son estructuras muy cruciales. Entre ellas, ojo, entre ellas, en este espacio interpterigoideo, al menos ahorita quiero que recuerden que van a pasar dos nervios. Ya vamos a de verde, ¿ya? Pasa uno por aquí hacia la mandíbula y pasa otro por aquí hacia la lengua, hacia la boca. ¿Saben cómo se llaman esos nervios? Uno se llama el nervio alveolar inferior y el otro se llama el nervio lingual. Esa era la respuesta que quería escuchar. ¿Por qué es importante saber de estos? Porque estos son los ramos terminales del nervio mandibular, su división anterior. Vamos a ver el trigémino. Pero estos dos nerviecitos están pasando entre los dos pterigoideos. Ya, o sea, ¿qué quiero? Al menos ahorita recuerden, si es que por ahora no están captando todavía, porque no han visto trigémino, pero recuerden al menos que entre los dos músculos pterigoideos están pasando los ramos terminales del nervio mandibular del trigémino. ¿Ya está claro? Y uno de ellos se va a dirigir a inervar a todos los alvéolos dentales. Ese es el famoso alveolar inferior. Y es que a veces cuando justo este nerviecito es el que buscan a veces los odontólogos, cuando quieren hacer un procedimiento tal vez de mayor complejidad, quieren bloquear todas las vías dentales de la mandíbula. Se dirigen a este nervio, lo bloquean con un anestésico y todo esto de acá ya está anestesiado, todo este lado de la mandíbula, ¿no? Pues, se dan cuenta, es importante conocer la anatomía porque en base a eso también ellos trabajan. La anatomía es importante también para esa área, ¿no?, de la salud. ¿Está claro? Ahora, entre este espacio también vamos a ver en la siguiente clase qué nervios pasan, ¿ya? ¿Qué nervios van a pasar por acá? También es importante que sepan. Pero ahorita todavía no lo van a comprender. ¿Está claro hasta ahí, verdad? Ya, pues. A ver, vamos a... cambiar algo más que quiero que sepan. Y acá está muy bien. Ya. Ya, muy bien. Esta parte está bien. Eso no lo olviden, ¿ah? ¿Qué tipo de articulación es este? Bicondilia. Claro, una articulación bicondilia. Pero si les digo que me digan la familia, la subfamilia de la articulación, eso, correcto, así tendría que ser, ¿no? Es una articulación diartrósica sinovial bicondilia. Eso les pueden preguntar en el AFI, sí, también les pueden preguntar. Así ha habido varias veces que han preguntado esa cosa. Así que tengan en claro, ¿no? Se recuerdan los tres tipos de articulación grandes, ¿cierto? Las diartrósicas, las anfiartrósicas y las sinartrósicas. Son tres tipos de articulación importantes. Las diartrósicas son las móviles, ¿no?, como las del hombro, en este caso como la mandíbula, porque son bastante móviles, ¿ya? Como tienen capacidad móvil, para su capacidad móvil en este caso necesitan un lubricante. ¿Cómo se llama el lubricante? El líquido sinovial, correcto. ¿Y eso quién lo produce? La membrana sinovial, en esta muestra lámina, ¿no? Entonces, eso es importante. Como todas estas articulaciones tienen membrana sinovial, ¿cómo también se les llama? Articulaciones sinoviales. O sea, las diartrósicas es lo mismo que decir sinoviales. Ya está bien, está claro, ¿sí? Las anfiartrósicas, en cambio, tienen movimientos más limitados, ¿cierto? Y las sinartrósicas, sin artrosis, ¿no? O sea, sin movimiento. Recuerden, así que sí. Pues vamos a ver que las suturas, por ejemplo, son sinartrósicas. Las famosas sínfisis son anfiartrósicas. Claro, son articulaciones fijas. En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Claro, pueden haber articulaciones como a ver, acá, no tanto, no vamos a ver mucho.
vamos a ver la sífilis es más osificado. Puede ser un poquito, a veces se le clasifican los confusos. Las articulaciones especiales entre las piezas dentarias y el maxilar en este caso pueden tener cierto movimiento, ¿no? Entonces pueden a veces clasificarlos como o bueno, anfiartrosis. Algunos lo clasifican así, ¿no? Y algunos como sinartrosis, dependería cómo lo leas. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Más o menos para que lo tengan en concepto. A ver, otra cosa. Ya es lo que mencionaba. Esto sí es importante, chicos, ¿ah? Esto sí es demasiado importante. Lo que les he preguntado a vuestras compañeras, a ver, acá. La fisura petrotimpánica. Esta fisura petrotimpánica es importante que ustedes recuerden que vimos en el hueso temporal, ¿no? Toda esta lámina ósea se llamaba el hueso timpánico, la lámina timpánica, ¿cierto? Y por delante estaba toda la fosa mandibular, ¿cierto? La fosa articular, ¿está claro? Entonces, en este punto es donde encontrábamos la fisura petrotimpánica. ¿Cuál era su contenido más importante? Es un nerviecito que es del facial, ¿ya? Se llama nervio cuerda del tímpano. Le pertenece al facial, ¿ya? Le pertenece al facial, es un ramito del facial. Este nerviecito cuerda del tímpano es importante por muchas razones. Entre ellas, a ver, al fondo, la pregunta que hemos hecho, a ver, respondan, por favor. Y no, si no están prestando atención, también pueden ir normal, están libres, no hay problema. Tienen presencia, creo, ¿no? Es normal, si desean pueden retirarse, no va a haber problemas. Entonces, eso de acá, chicos, es importante por muchas razones. Este nerviecito cuerda del tímpano tiene alguna función relacionada con qué? Con la inervación sensorial de la lengua. Ese nerviecito nos permite percibir el gusto en la parte anterior de la lengua, ¿ya? O sea, cuando ustedes van a comer un pollo, no sé, un postre, lo que sea, esa parte gustativa de la lengua, en su parte anterior, lo determina este nerviecito, cuerda del tímpano. Imagínense una luxación severa posterior que me afecta este nervio y lo lastime. ¿Qué vas a tener en tu lengua? Vas a tener problemas con la percepción del gusto. Y aparte de eso, también ese nerviosito controla la producción de saliva. ¿Se dan cuenta? Va a haber sequedad en la boca. ¿Se dan cuenta por qué es importante esa fisura, la fisura petrotimpánica? Más que un hallazgo anatómico, importa que recuerden por qué, porque por allí pasa el nervio cuerda del tímpano. Recuerden eso, ¿no? Es importante. Muy importante ese nerviosito. Lo vamos a profundizar, vamos a entender a detalle este nerviosito cuando hablemos del nervio facial. Ya lo van entendiendo la idea, ¿verdad? Justo por eso es que también, no sé, casualmente, las luxaciones de la mandíbula casi no son para atrás, sino son para adelante. Es como que el cuerpo en cierta manera protege también a este nerviosito, ¿no? Por su importancia. Se va hacia adelante la mandíbula, acá se sale. Claro, ¿no? Se intenta más o menos ahí. Por eso que a veces los pacientes no tienen esas complicaciones, pero si se iría para atrás, por un golpe, por ejemplo, una caída, y se va para atrás tu mandíbula, ya fuiste. Probablemente vas a tener secuelas con ese nervio. Porque ese nerviosito, créanme, van a ver en el anfi, anótenlo, búsquenlo en el anfi. Ese nerviosito es un filete nervioso pequeñito, bien pequeñitos. ¿Han visto ustedes el nervio de la target en el abdomen? ¿Han visto sus ramos terminales como de pequeñitos son en la curvatura del estómago? Son filetes pequeñitos. Esos de ahí son el doble de la bastante pequeños y delgados. ¿Se ven los cadáveres? Sí se ven. Los cuidamos con mucha delicadeza porque un toque con el alfiler se puede romper. Entonces, pero tengan en cuenta su importancia. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos viendo por acá. A ver. Ya, esta parte sí lo han hecho muy bien, lo han explicado claro, la presencia del disco. Ese disco es lo que justo permite que esta articulación sea bicondílea. Si no abre este disco, no podrían articularse estos dos de acá. Este disco cumple una función crucial, es como que se convertiría en una fosa aquí articular y otra fosa articular al otro lado, ¿no? Entonces, eso hace que sincronicen los dos cóndilos, uno del temporal y el otro de la mandíbula. ¿Ya está claro? Ese disco, entonces, por lo tanto, es crucial que ustedes lo entiendan para la biomecánica de la articulación temporomandibular.
Y por este disco también es que se vuelve complejo, ¿no? Porque este mismo disco tiene sus medios de fijación. Por ejemplo, este freno, el freno discal, tiene sus propios medios de anclaje hacia abajo, hacia la parte lateral. Y por encima todavía está la membrana sinovial y todavía encima está la cápsula articular, ¿no? Esta articulación en sí, la articulación temporomandibular, es una de las más complejas que hay, por esa disposición anatómica. Y obviamente también en odontología le da bastante valor, ¿no? Porque es uno de los problemas que también trabajan, ¿no? ¿Ya? Al menos de esto, en el anfiteatro, bueno, los ligamentos propios intrínsecos son un poquito difíciles de evaluar, pero la idea es que también tengan conocimiento de eso, ¿está bien? Pero al menos lo que sí les pueden preguntar acá en la parte anatómica y también por sus relaciones son estos de acá, los extrínsecos. Por ejemplo, este de acá, ¿qué ligamento es este? A ver, vamos a ver por acá. Este. Esa vista en el hueso de la mandíbula también, ¿verdad? En la rama ascendente de la mandíbula, en su cara medial, vamos a encontrar la presencia de la espina de Spix, o también llamada língula. Ya, muy bien, mandíbula. ¿Quién se inserta allí? Ligamento esfenomandibular. ¿Y quién está por detrás? Ligamento. Vean. Esto de acá es crucial que ustedes con esto. Vean esto que estoy pintando de rojo. ¿Qué es esto? Apófisis estiloides. Esa es la apófisis estiloides. ¿Está claro? A ver, vamos a ver. Y esto de acá, miren, de la apófisis estiloides es el justo de acá, el que está naciendo ese ligamento. Es el famoso estilo mandibular. Claro, este ligamento estilo mandibular pertenece a lo que conocemos nosotros como ramillete de Riolana. Este acá. Vamos a ver. Con este más claro. Ya vamos a ver. Ahí vamos. Tenemos que imaginar por acá por esto. Acá también se ve bien, ¿no? La estilo-mandibular y la esfenomandibular. Pero crucial también recordar este rafe de acá. El rafe pterigomandibular. Miren, eso recuerden, chicos, se llama pterigo porque nace en el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides. ¿Y dónde se inserta? En la cresta buccinatrix, cerca de la cresta buccinatrix. Ya es importante eso. Eso obviamente está en el ángulo de donde está la rama ascendente con el cuerpo y la mandíbula. En esta porción detrás del molar, en esa región, se está insertando este rafe. ¿Por qué es importante? Porque en relación a este rafe nace el músculo buccinador. ¿Ah? Buccinador, ¿dónde está el músculo? Más acá. ¿Dónde está acá? Con eso terminamos, chicos. Ahora vamos a ver. Ya, esta de acá, chicos, miren, ven. Vean acá en esta muestra, en esta lámina del néter, ¿cierto? Ven esta crestita blanca. Este es el músculo buccinador y por detrás está el músculo. A ver, vamos a señalar. A ver. ¿Ven eso que estoy pintando? Esa lineacita que estaba ahí es justamente donde se encuentra el rafe pterigomandibular. Todo es acá el rafe pterigomandibular. Por delante el músculo buccinador y por detrás el músculo constrictor superior de la faringe. Eso es importante porque sí se ven los cadáveres. ¿Ya está claro todo? Va muy bien. Creo que con esto ya todo este tema. Ahora vamos a pasar al siguiente. A ver, pásenme.